¿Cómo comunicas cuando sientes que nadie te está escuchando? ¿Qué necesitas construir antes de intentar que el mundo te reconozca como referente? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar de comunicación consciente, construcción de autoridad y transformación social, he invitado a Alberto Fernández Parrón. Alberto es un comunicador que entiende que el verdadero poder de un mensaje no está solo en las palabras, sino en la conexión genuina con las personas. A través de su experiencia como padre de un niño autista, ha aprendido que comunicar es tender puentes, no levantar muros. Su vida refleja la fuerza de quien decide reconstruirse desde el propósito más profundo, dar voz a quienes suelen ser ignorados. Es periodista, formador y autor de Empresas Autistas. Su misión es ayudar a empresas, educadores y profesionales a comunicarse mejor, a construir autoridad de manera auténtica y a crear espacios verdaderamente inclusivos para la neurodiversidad. Alberto tiene un bachelor's degree en Relaciones Públicas, Publicidad y Comunicación Aplicada y un máster online en Marketing y Negocios Digitales. Alberto, bienvenido a Comunicación Activa. Bien hallado, bien hallado. La verdad que menuda presentación. Me la voy a guardar para ¿Viste? cuando me digan quién eres. Digo, no me lo voy a decir yo. Os lo voy a poner. Play. Te mando un ejemplo, le dice, te mando un ejemplo. Claro, Oye, es que muchas veces es cuando te ves reflejado en cómo te están presentando, estás diciendo, voy bien. Este es el camino. sí, sí, definitivamente. Y que puede ser uno un poco tímido para decir cosas de uno mismo, pero cómo te ven otros es un buen espejo, un buen reflejo, ¿verdad? Sí, Al- sí, también estoy trabajando eso de, bueno, hay que trabajar, si se te dicen cosas bonitas, no hay que decir que no, al revés, siempre hay Ujú, que estar abierto a esa abundancia, ¿no? A así que es. cualquier persona que te quiere acompañar diciéndote cosas con las que siente, por supuesto tú decirle gracias y Ujú, agradecerlo e incorporarlo. de Así que de acuerdo. nuevo, muchas gracias por esa presentación. Alberto, entrando en materia, tú dices y te he leído que has vivido la experiencia de reconstruir tu autoridad desde cero 2 veces. ¿Por qué ha Pues, sucedido eso? ¿De qué se ha tratado? pues la primera porque yo fui director de comunicación en una multinacional. Me dieron esa oportunidad, también estuve en el momento adecuado y en el sitio correcto, porque yo cuando entré en esa multinacional no entré como periodista, entré para atender a personas en el customer service, Ujú, pero ocurrió una crisis de comunicación y me directamente subí un día en un elevator, en un ascensor con el director ujú. general y le dije, esta crisis la puedes solucionar así, así, así. Hice un elevator pitch real Mm. en 30 segundos. Se En quedó pensando, en el escenario por el que se le da nombre a ese elevator, a ese discurso. así es. Se quedó pensando y me dijo, explícamelo en un proyecto y mañana hablamos. Y le gustó tanto el proyecto que creó un departamento de comunicación que yo luego, por supuesto, dirigí. Entonces, eso es empezar de cero, porque yo como periodista había hecho mis pinitos en los medios, había hecho lo que fuese, pero no tenía ninguna presencia en el sector de la salud en el que yo trabajaba y no, nadie me conocía, más que mis propios amigos de X o Y, ¿no? Empecé a generarlo hasta terminar de estar como portavoz y que teniendo hasta que tener cuidado con lo que yo decía en las redes sociales porque cualquier cosa que podía decir salía como que el responsable de esa multinacional decía que, ¿no? Entonces llegué a ser ese referente de tener hasta tener que tener mil ojos con cualquier publicación que yo podía hacer en Twitch, en Twitter o donde fuese, ¿no? Ujú, ujú, Eso fue una forma. Lo único que lo que yo pensaba que iba a ser mi trabajo ya definitivo, ese culmen, llegó una crisis, no ya de comunicación ni de empresa, sino personal. ujú. Y es que no me sabía comunicar con mi hijo, no entendía por qué. Surgían muchas crisis emocionales en casa hasta que tuvimos un diagnóstico, que es el autismo. A través de tener ese diagnóstico empecé a diseccionar la comunicación y las herramientas de la comunicación como un cirujano.
leyéndome a todos los libros posibles de comunicación de los que siempre he considerado mis expertos, ¿no? Esas grandes figuras, de las cuales además ahora muchos de ellos soy hasta amigo, ¿no? Ujú, Y gracias a diseccionar, pues empezaba a poner en práctica determinados ejercicios para poder jugar con esas herramientas. De ahí surgió Empresas Autistas, que es el crear la comunicación desde la conexión, desde cómo los cuerpos se comunican, y eso me ha llevado a empezar de cero de nuevo en otro sector, que es en el sector de la neurodivergencia, en el sector de las familias y de las personas neurodivergentes. He ido pasito a pasito con mi estrategia que ya llevaba también de mis acciones anteriores hasta llegar a ser pues presentador a nivel nacional en la Asociación Nacional de Autismo en España, que es Autismo España, o representar a España en el Congreso Mundial de Autismo de Estados Unidos, que es el congreso más importante del mundo, ¿no? ujú. Entonces, ¿se puede llegar a ser referente empezando de cero? Sí, pero por supuesto hay que saber hacerlo y hay que tener las herramientas adecuadas. De acuerdo. Em, Alberto, cuando hablas acerca de ese viaje, que por supuesto creo que queda claro para todos que has hecho un súper resumen, pero cuando hablas de ese viaje en que estabas en la multinacional y luego llega a tu vida Sergio y luego nace el libro Empresas Autistas, hay un montón de cosas que se están quedando allí en el camino, pero lo que más me inquieta es qué viviste a nivel de tu experiencia donde recopilas todo y dices, ok, yo de aquí puedo, eh, probablemente no de esa manera tan consciente de aquí yo puedo sacar una enseñanza, sino que te das cuenta, caes en cuenta de que ya va, yo estoy en medio de un proceso de aprendizaje que no solamente sirve para mí, yo puedo ayudar con esto a otros porque estoy viendo estos mismos síntomas que estoy viendo en serio, los estoy viendo en organizaciones que se hacen llamar o se creen 100% funcionales. Entonces, Hmm. háblame de ese proceso donde tú dices, donde tú decides convertir eso en un proceso de enseñanza a otros y de aprendizaje tuyo y de enseñanza para otros. ¿Cómo sucedió ese proceso? ¿Cómo lo encapsulaste? ¿Sabes lo que ocurre? Que fue surgiendo. Es que fue un proceso súper bonito, porque empecé a trabajar con determinados juegos. Lo primero era hacer simple todo lo que intentaba comunicar. Y todo eso luego lo llevaba a la empresa y lo ponía en práctica. Yo ahora mismo, en ese momento que lo ponía en práctica, ya no estaba como director de comunicación, pero sí estaba como director internacional de un proyecto. Entonces, tengo que hablar respecto a ese proyecto, además un proyecto técnico de CRM, un proyecto de IT, para que también se hace más complicado todavía. Tengo que hablar para que eso mismo lo entiendan tanto en Argentina como en México como en Japón. Ujú, Y me llevaba los ejercicios que hacía con mi hijo para ver si él lo terminaba de comprender a comunicaciones internas, por ejemplo. ujú, Lo llevaba incluso a imágenes. Hacía procesos con 3, máximo 4 imágenes y lo simplificaba tanto que un mensaje, un email, un mensaje con una imagen. Y empezaba a jugar y veía que el resultado era espectacular, porque todo el mundo captaba lo que quería decir fácilmente. ujú, ujú. Entonces, ese compendio de acciones son las que de repente un día estábamos en New Jersey con el equipo y me decían, pero ¿tú qué haces? Porque estas técnicas, pero esto no te lo puedes quedar para ti mismo, porque sería muy egoísta. Y de ahí surgió decir, pues es verdad, todo esto lo voy a consolidar y lo voy a poner en un libro que cuente mi historia, que cuente la razón por la cual yo he hecho estos ejercicios, que cuente los ejercicios y los beneficios de hacerlo. Y de esa forma surgió el libro. O sea que es ese aprendizaje continuo de prueba y error hasta que llegas a tener el ejercicio correcto que mejora la eficiencia de Y la dirías que, comunicación.
¿Dirías que tu formación académica como periodista y luego como un estratega consumado, apasionado por la comunicación estratégica, te ayudó a poder Sí, convertir toda tu experiencia en un proceso enseñable además? 100%, 100%. Si yo no tengo este autofoco que tengo en la comunicación, es Claro. mi pasión, o sea, yo me apasiono con la comunicación. Me apasiono cuando tengo una sesión con uno de mis clientes y estamos ya analizando su storytelling, ¿no? Ujú, Es algo que vibro. Entonces, claro, cuando haces algo ujú. desde esa energía tan bonita de querer ayudar a los demás desde ese amor, ¿no? Eh, es todo mucho más fácil. Claro, No cl- se te ponen las piedras en el camino, las piedras las ponen, pero tú las saltas fácilmente. cl- Si es algo que haces en la que no terminas de vibrar, ahí seguramente ante la primera piedra te echas para atrás. Sergio, Alberto, ¿qué edad tiene Sergio y cómo están las cosas con él? Cuéntanos un poco de esa dinámica padre-hijo. Sergio tiene ahora 8 años. Ujú, Tuvimos su diagnóstico con 5, pero empezamos a trabajar desde los 3 más o menos. Y después de 5 años, Sergio es autista y lo será siempre, ¿vale? El autista nace y muere autista. ujú, Por eso cuando es una persona autista o con autismo, ujú. para mí es una persona autista porque es una condición, no es una enfermedad, ¿no? Entonces, eh, él va a ser siempre así, pero sí es verdad que identificamos sus retos, sus principales lugares donde a él se desregula emocionalmente, donde más le cuesta, y trabajando con terapias y trabajando la comunicación, pues vamos haciendo que él tenga cada día más seguridad, ¿no? Y una vez que tienes seguridad ante lo que vas a hacer, pues no tienes límites. Y así estoy viendo a Sergio, cada día tiene menos límites, aunque su condición le conlleve tener límites de forma natural, él trabajándola los está rompiendo las paredes y los límites a golpes. Sí, sí, y hace unos años, te cuento brevemente, hace unos años tuvimos la experiencia y el privilegio de trabajar para una fundación que ayudaba y ayuda a niños con autismo y organizaban un congreso nacional y hacían consultas y eran divulgadores y estuvimos trabajando con ellos en el área de comunicación, pero primero fue un reto muy alto para nosotros porque implicaba un nivel de tecnicismo, de ciencia, de cuidado con las palabras, como decíamos antes de grabar, de, oye, es prudente decirlo de esta manera, está bien dicho, no, hay muchas sensibilidades en juego y eso fue para nosotros un reto súper enriquecedor. Pero, Alberto, creo que el mayor aprendizaje para mí, para el equipo y todos en el equipo lo recordamos con mucha gratitud, fue una gran experiencia. Pero creo que el gran aprendizaje, personalizándolo, fue que habla tanto de uno, la relación con ellos. Creo que refleja tanto de uno, te hace pensar tanto en ti, en lo que tú llamas normal, en la Ujú. manera como tú tratas a otro, tomando en cuenta que la comunicación con el otro a veces o generalmente persigue tus propios objetivos sin tomar en cuenta los objetivos de quien está recibiendo el mensaje. Hablábamos acerca de la característica de las personas con autismo, acerca de la literalidad. Y es repensar lo que estoy diciendo, repensarlo para que para la persona que lo reciba como tú lo quieres decir y como debe recibirlo y lo decodifique correctamente. Entonces, te refleja tanto a ti y te hace pensar tanto en ti que tú terminas diciendo, la verdad, yo soy normal o soy yo el que debería sanar y estar en terapia y resolver asuntos. Entonces, eh, Alberto, ¿has visto la comunicación desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que refleja tanto al comunicador cuando se toma en cuenta a quien recibe el mensaje? A mí lo que me está ayudando todo este proceso, porque es un proceso continuo de mejora y de transformación, es aprender que tengo enfrente a una persona Mm, y no una etiqueta. ujú,
Mm, el superar que la persona que tengo enfrente quizá tiene problemas de habla, tiene problemas de comunicación, tiene problemas de movilidad, quizá tiene síndrome de Tourette y tiene gestos continuos mientras habla. ujú. Eh, Quizá es una persona en silla de ruedas o no, me da igual, son personas. Y esto es lo que realmente me estoy llevando y es en donde yo estoy creciendo diariamente, porque además con cada una de las personas con las que estoy aprendiendo dentro de la neurodiversidad, cada día me sorprendo más. Ujú. Y aprendo cosas, mira, el otro día, hoy mismo, por ejemplo, en una experiencia online que he tenido con personas que pagan por mi conocimiento, pero no por mí, sino para donar todo eso a una ONG en la que trabajo, Ok. estábamos hablando de cómo simplemente un gesto como es cogerte el menique puede ser igual de importante como mirarte a los ojos para llamarte la atención, Wow. o cómo hacer un gesto para los que no lo estén viendo y lo estén solo escuchando, cogerte El codo. el codo y hacer este ejercicio con la piel, ¿no? El sobrante de piel y hacer juegos con eso, significaría lo mismo que estar mirándote a los ojos también para Mm, poder llamarte la atención. ¿Qué ocurre? Que seguramente no pueden tener una gestión ocular como o una gestión de mirarte a los ojos porque les da vergüenza o por mil cosas más, pero lo suplen de otra forma. Si tú no te quedas, si tú te quedas solo en tu ego, ¿no? Y en tu forma de ver el mundo y no valoras todo esto que está ocurriendo, pierdes mucha información, eso ¿no? es. Otro punto que me encanta no sé, te podría dar mil, ¿no? Pero otro, por ejemplo, es cómo una persona autista me contaba que los colores también le traían sabores. Imagínate para un pintor poder pintar en función de los sabores que pueden conllevar esas pinturas. Estamos hablando ya de traspasar la pintura hacia un lugar mayor. Y hay personas que viven esa experiencia. ¿Por qué no jugar con esas experiencias de esas Ujú, personas? ujú. ¿No? Yo hasta que no había hecho una entrevista a una persona que me decía que tenía esa sensación, no sabía que eso existía. Una vez que lo sé, lo he investigado y sé que hay muchas personas en el mundo que tienen una sinestesia, tiene hasta el nombre, que es la sinestesia, entre sonidos, colores y gustos. ¡Wow! Un músico que pueda entender que a través de su música puede no solamente llevar al mundo a otro mundo porque la música te traslada, sino que no solo eso, también te puede hacer sentir de una forma y te puede crear sabores en la boca. Esto es una experiencia 360 ya, ¿no? O Sí. sea que eso es donde 360. estamos. Claro, Sí, sí. Puede parecer una especie de superpoder también, ¿verdad? Que solamente se llega a quienes pueden potenciar sus sentidos de esa manera porque pues carecen de otros o tienen otros con menos volumen o menos intensidad y hay los que sí elevan sentidos que los elevan. Recuerdo una serie, un documental que vi en un momento donde una persona con autismo ciega es un gran pintor, creo que vive, y lo sentaron frente a la Basílica de San Pedro en Roma y es ciega y dibujó la basílica perfectamente clara, con todos sus ángulos y recuerdo que en el documental decían el tema de la dimensionalidad, cómo pudo reflejar las dimensiones del lugar de manera correcta y si no la ve, cómo lo hizo. Y es un tema de cómo La tiene el oye, resto de su... La oye, claro, exactamente. la oye, la dimensión se oye, la dimensión tiene un eco, la dimensión se escucha a través del aire, ¿no? Entonces, y este cuadro que tengo aquí detrás Ujú. lo pintó un pintor sin brazos. What? Sí, es maravilloso y lo pintó en menos de 40 minutos sin brazos, lo pintó con los pies, ¿vale? Entonces, es que, vivimos en un mundo que, que pensamos que somos un césped Ujú. perfecto y totalmente cortadito.
Ujú, Pero la realidad no es esa. La realidad es que ese césped hay muchas personas que no le está dando el sol porque no llega a esa altura y hay muchos otros que realmente estarían creciendo continuamente, pero esta sociedad lo que hace es cortarles porque ujú, solo tenemos que tener ese césped perfecto y fresco y verde. ujú. Pero en realidad vivimos en otro lugar, vivimos en un jardín maravilloso, lleno de flores, lleno de musgos, de champiñones y de insectos, cada uno de un color y de un sabor y de un olor diferente, ¿no? Y cuando antes rompamos esas barreras, antes empezaremos a ver a las personas sin discapacidad. ¿La discapacidad qué es? Es la incapacidad de la sociedad para poderse adaptar a la persona. ¿Por qué una persona con silla de ruedas se la llama discapacitada? No es porque en realidad la discapacidad no la tiene en ellos, Ujú, la tiene que no, las aceras no están adecuadas, la tienen que hay escaleras que no están adecuados. Si todo ujú, estuviese adecuado, podría hacer una vida tan normal como la de cualquier otro. Pues lo así es. mismo con una discapacidad invisible, como puede ser el autismo de determinadas personas, que lo que ocurre es que tienen una gestión social bastante difícil, les crea mucha ansiedad y claro, eso no lo ve nadie. Así es. Sí, esto no Eso se ve también hay que como una solucionarlo. persona que llega en silla de ruedas, no es así de evidente. No es así de evidente, pero existe. Por Sí, tanto, claro. no puedes dar por hecho que porque te haya mirado de una forma diferente o quizá te haya respondido más borde o lo que sea, de nuevo, parece que es que el problema lo tiene la otra persona cuando en realidad el problema lo estás teniendo Exacto, tú porque no te estás poniendo en exacto, los zapatos de la otra persona. exactamente. Por eso la Me quedo, comunicación es tan importante. sí, sí, Necesitamos sí, sí. comunicarnos bien. Sí, y me quedo con esa figura que dices para muchas cosas, muy útil para muchas cosas, de la uniformidad en la sociedad. Queremos tener a todo el mundo uniforme, homologado, parejo y no con la riqueza y la diversidad que hay. Y así estamos tratando el marketing, así estamos tratando la comunicación. Cuando nos hablan de segmentar o de conocer bien a tu nicho, o de mirar bien cuál es la comunidad que puedes construir, pues generalmente habría que ver cuál es tu experiencia en eso, Alberto, pero generalmente nos miran con cara de que no, hombre, qué cantidad de trabajo, yo quiero millones, yo quiero hacer un clic y que le llegue a 100,000, no, o sea, vamos a ver cuál es la eficiencia con 150, con 40, pero es que queremos ver a todo el mundo igual, queremos miles y millones de comentarios, de likes, de compartir, de opciones en el carrito de compras, como porque estamos acostumbrados y hemos crecido con esa uniformidad para todo, como si una sola cosa fit le queda, una talla única nos queda a todos. Alberto, Yo soy muy friki de las tendencias ajá, sí. y sinceramente analizo mucho las tendencias en comunicación y en marketing. Y para este 2025 hay tal tendencia que yo le he llamado incluso que es el año de la neurodiversidad. Las verdaderas empresas que están teniendo éxito son las que están adecuándose a la persona, no solamente ya por cómo sus gustos, sino por quién realmente son y cómo piensan y cómo sienten. Si tú cuando decides cómo es tu servicio y tu producto, lo adecuas a la persona que tienes enfrente desde ese punto de vista, tienes un gran nivel de éxito. Si lo que intentas es hacerlo, como tú dices, uniforme, ganarás solo si el producto es buenísimo, pero tendrás muchas más dificultades. Ujú, ujú. Hey, aprovecho este momento para contarte algo importante. Si tú trabajas en una empresa, lideras un equipo o estás construyendo una marca, necesito que sepas esto. La comunicación no es un lujo. No es algo que se hace cuando sobra tiempo o presupuesto. La comunicación es lo que define si una buena idea prospera o se queda en el intento. Si un equipo se siente parte de algo o si se siente perdido. Si tu marca conecta o solo está haciendo ruido y llenando espacio. En Kipus nos dedicamos a esto, a que la comunicación de tu empresa funcione de verdad. No desde la teoría, sino desde la acción. Nos metemos contigo a entender tu contexto, tus retos, tu gente, tus objetivos. Y desde ahí diseñamos estrategias, eventos, contenidos, branding, para que todo lo que comuniques tenga sentido, tenga coherencia y te dé resultados. Cuando eso pasa, la diferencia se nota. Los equipos se alinean, la marca se vuelve clara y tus clientes, proveedores, colaboradores
te entienden. Eso hacemos en Kipus. Si en este momento tú sientes que la comunicación de tu empresa está desordenada, desactualizada o desconectada, hablemos. Mándanos un mensaje directo en Instagram o en LinkedIn y abramos un espacio para una conversación. Nos consigues como Kipus MX. Kipus se escribe con Q. Oye, Alberto, mira, llevamos 23 minutos de charla y yo he hecho solo de mi outline una sola pregunta que tengo en mi outline. Alberto, Pues mira, dispara, dispara. vamos a traernos a lo que hemos hablado hasta ahora al contexto del libro y del resultado que has tenido trabajando con organizaciones. Y me gustaría ver si es posible que nos ayudes como con un paralelismo. En mi mente lo veo como si tuviéramos dos columnas, en uno donde vemos los síntomas o características de una persona con autismo y en la otra, ¿cuáles hacen match con las organizaciones? ¿Cuáles son las características o los síntomas que tiene una organización y que puedes identificar en una organización donde tú dices, esa es una empresa autista? Y lo que más curiosidad me da, cuando vemos a una persona con autismo, no pensamos que esa persona tiene un problema, nosotros nos adaptamos y construimos a partir de ellos. ¿Cuál es el enfoque en el libro con empresas autistas? ¿Ellas tienen un asunto que resolver o yo como comunicador tengo que adaptarme, crecer y mejorar para que la empresa me entienda o tome el mensaje? Qué buena pregunta. A ver, si el principal paralelismo Ujú, está en que uno de los principales retos para una persona autista está en la comunicación. Está en poder mostrarse como es y sin tanta máscara, porque la sociedad les crea tener muchas máscaras y eso les conlleva también tener mucho estrés. A nivel paralelo de las empresas también pasa mucho eso, ¿no? La empresa tiene que ser esa empresa perfecta, ese como Puking Rainbow, ¿no? Eso que parece que solo se vomitan los éxitos, cuando en realidad lo más bonito de una empresa es mostrar a las personas. Y cuando muestras personas, no solamente muestras el éxito del líder, también muestras la vulnerabilidad. ujú, Entonces, trabajar desde ese punto de vista a la empresa también le va a hacer mucho más eficiente porque va a tener mayor conexión con sus clientes, que al ujú, final es donde surge la decisión de compra. ujú, Otro de los grandes puntos también dentro del espectro autista está en que el espectro es muy grande. El espectro es inmenso. Hay millones de colores dentro del autismo. Y eso ocurre también en las empresas. Tenemos millones de personas que trabajan en empresas que no se saben reconocer, que de nuevo se intentan poner en esa uniformidad y parece que de todos debemos esperar lo mismo. ¿Y que eso que conlleva en conceptos de procesos y de equipos? Que a veces al pez se le pide volar y al pájaro se le pide nadar. ujú. Y eso ocurre continuamente. Entonces, si tú no analizas bien a las personas que tienes en los equipos, identificándolos de la forma más sencilla, como podrían ser los colores DISC, ¿vale? Ese de rojo, verde, amarillo y azul, si es líder, si es más creativo, si es más cuadriculado, más organizado o más social. Claro, si tú identificas eso en las personas y les empiezas a ofrecer tareas y responsabilidades en función de sus talentos y no lo que tú crees, claro, aquí empezamos a cambiar. Pero eso, ¿cuántas veces ocurre? Que levante la mano las empresas que realmente dicen que lo hacen y Porque que levanten la tiempo, mano Alberto. Claro, Tenemos, es pero un césped, vemos a las organizaciones, como tú dices, con un césped donde todo el mundo tiene que estar parejito y entenderme como yo hablo o como yo como empresa imparto la cultura y así me tienen que entender todos. No hay tiempo para las individualidades. el problema, ahí es donde surge el problema. Porque seguimos pensando que la empresa es la que impone la cultura, Mm, pero la empresa no es nada, no es más que un ente que está formado por personas. ujú, Y el éxito de las personas lo lleva,
El éxito de la empresa lo llevan las personas que se unen con un objetivo Es común la suma de las partes. y porque hay un objetivo común. Y todo eso se trabaja en comunicación interna. Entonces, la comunicación interna de los años 80, de los años 90 es, este es mi valor como empresa y esto es lo que tienes que sentir y vivir porque trabajas para mí. Ok. Actualmente, las nuevas tendencias es identifiquemos las personas, identifiquemos los valores principales y hagamos de esos valores el valor principal de la empresa. Hoy yo mismo con un cliente tiene una productora que es maravillosa. Siempre me hablaba desde el punto de vista profesional, pues la gran calidad de la imagen, la calidad de X, todo es verdad, tiene producciones en Netflix y en HBO, es una productora muy potente. Sin embargo, para mí el gran valor de esa productora está en la seguridad que conlleva trabajar como empleado en esa productora y en la seguridad que le ofrecen a sus clientes por la calidad y por el servicio y por cómo cuando estás trabajando con ellos tienes seguridad de que todo va a pasar bien. ¿Y todo por qué viene? Porque su CEO fue guardameta incluso. Él siempre ha tenido seguridad. Él siempre ha creado seguridad en su espacio, en su equipo. Ahí es donde surgen los valores. Entonces, si directamente dicen, no, esta productora, el valor es X. No, el valor no es el de la productora, el valor es el del equipo. Ujú. Y ese es el cambio que tenemos que dar. Alberto, Y y cuando alguien como el de este caso que usas, donde el líder del equipo es una persona con alta seguridad en sí mismo, podríamos decir que atrae a personas con valores similares y con características similares, y esas son las personas que terminan quedándose en el equipo y formando el equipo a largo plazo porque hay conexión, porque finalmente atraemos dependiendo de a quiénes quienes somos. somos, cuando tenemos muy claro que lo que buscamos es que yo te doy seguridad y la persona que está ahí es porque también quiere tener esa seguridad de saber, de saberse sentir como es, de tener el espacio, de poder decir lo que siente para siempre para sumar. Todo eso son espacios que hay que crear en la empresa, ¿no? Ujú, ujú, Y de esa forma, por supuesto, en una empresa las personas entran y salen continuamente. Solo se quedan los que realmente se tienen que quedar porque están validados contigo. Pero ujú, no porque la empresa te esté imponiendo un ujú, valor. Es ujú, que ese es el valor que hace pegamento con el ujú, resto del equipo. ujú. Entonces, hay que darle la vuelta a la tortilla. Y eso, para eso la comunicación sin duda es la gran herramienta. Sí, pienso en nosotros, te escucho y estoy pensando en nosotros como equipo, porque en nosotros como equipo nuestros valores es creatividad, optimismo, colaboración y pienso en nosotros, somos así, cuál es el aporte de cada uno de nosotros a esos valores declarados y qué está trayendo, estoy aquí pensando contigo en voz alta, pero qué está trayendo la suma de todos nosotros como equipo que probablemente pues tenemos fortaleza en otro valor que no está declarado de esa manera y sí se está practicando, pero no nos hemos tomado el tiempo de identificarlo y decir, oye, nosotros tenemos un tal valor que es la suma de todos ustedes, ¿no? Y creo que cada uno de los que estamos en el equipo compartamos esos valores hace que nos sintamos a gusto o que no nos sintamos a gusto, porque no tenemos todos por qué compartir los mismos valores ni tienen que tener el mismo volumen como individuo. Por eso hay lugares donde sentimos que el lugar es tóxico y no porque el lugar es malo, sino porque pues yo no habito allí. Es como tú decías que metamos un pájaro dentro del agua y lo obliguemos a nadar, pues él no habita allí y no se va a sentir cómodo, va a estar cómodo en otro lugar. Eso es. El tema, a mí me gusta mucho trabajar el storytelling del equipo, Ujú, empezando normalmente por el líder, ¿no? Porque es el que ha empezado a generar todo eso. Y ya te digo, siguiendo el ejemplo de esta productora, te puedo asegurar que en el storytelling la seguridad no era el punto principal del ok. valor que ofrecía. ¿Por qué? Porque siempre nos quedamos en esa, como vamos tan rápido, nos quedamos con lo que quieren escuchar de nosotros. De nuevo, ese Peeping Rainbow.
¿no? Lo que quieren escuchar de nosotros como una agencia de comunicación, que es creatividad, lo que tú me has dicho. ¿Qué ocurre? Que todos decimos que somos creativos. Todos decimos que al final eso no te diferencia. ¿Dónde te diferencia? Te diferencia en tu storytelling, en tu historia personal. Eso que ha ocurrido en tu historia, que te ha transformado y que te ha llevado a estar en donde estás y que has creado ese equipo por eso que Ujú, ocurrió, ujú, por ese lobo, ¿no? Me gusta llamarle lobo porque me gusta poner muchas metáforas. En esto, Caperucita pasaba por el campo todos los días llevando la comida a su abuela hasta que de repente un día llegó un lobo y le cambió la vida. ujú. Y sí que la hizo memorable. Si no hubiese habido ese lobo, No Caperucita hay se hubiese historia. muerto y no lo hubiese recordado ni su abuela, ¿vale? Claro. Todos tenemos lobos que realmente son los que realmente diferencian nuestro proyecto. Todos. El problema es que es muchas veces difícil sacarlo, incluso una vez que lo sacas, incluso difícil de incorporar, por Ujú. miedos, porque normalmente te hace sentir muy vulnerable, ¿no? Y la vulnerabilidad en los negocios a veces puede estar mal entendida, pero cuando se trabaja bien, es maravilloso, porque es donde realmente conectan. Todos los puntos conectan ahí. Bien. Estoy haciendo Alberto, pensar, ¿eh? sí, bastante, bastante. No, y de hecho tú estás hablando, yo estoy diciendo, mira, yo voy a continuar con lo que tenemos previsto porque no voy a convertir esto en una sesión de consultoría personal porque me va a llegar el invoice de Alberto Fernández aquí a la casa. Mira, Alberto, no quiero que terminemos sin repasar un área donde tienes especialidad y mucha autoridad, que es justamente en temas de autoridad. Hablamos de personas que pueden creer o estar seguras que tienen algo importante que decir. Y cuando hablabas del storytelling, me gusta mucho ese enfoque porque la historia de cada quien es como su huella digital. Mi historia Totalmente. no se parece a la de nadie más y por eso es una fuente tan rica para construir una imagen personal y para construir autoridad en aras de diferenciarse del resto. Pero tomando en cuenta que la mayoría de las personas que nos escuchan les gusta la comunicación, quieren crecer y mejorar en su comunicación personal, pero al mismo tiempo son emprendedores. ¿Cómo ayudas a una persona que sabe que tiene una historia que contar? Porque todos tienen una historia que contar. El asunto es que lo sepan, la identifiquen y logren ponerla en palabras que sean interesantes para otros. Pero sienten que no tienen la autoridad para hacerlo. Me consigo con mucha frecuencia, Alberto, a personas que son excelentes, son extraordinarios, por encima del promedio, con una habilidad en particular, con un oficio, con un expertise, un conocimiento, pero creen que quién me va a escuchar, pero a quién voy a poder Tienen, ayudar. Pero es que, tienen mira, ese correcto. impostor ahí diciendo no vales, no vales, no vales. Así es, así es. Le tienen rentada una habitación en su casa porque es un personaje ese impostor. Entonces, ¿cómo Todos los tenemos a ese ayudamos? impostor. Sí. Todos hemos tenido ese impostor. Yo también lo tuve. Yo también, antes de escribir el libro, pensé, ¿quién va a querer escuchar lo que yo diga? ¿Quién me va Si a no, leer? si no hubiese matado a ese impostor, no estaría aquí hablando contigo y no hubiese representado a España a nivel mundial. O Ujú. sea, la realidad es que lo primero que tiene que pasar es creérselo uno mismo, ¿no? Eso de if you don't fake it, you don't make it. Ujú. Al principio te van a oír 20 y quizá vas a hacer un primer evento en el que van a venir 5 personas, Exacto. pero agradéceselo porque son grandes 5 personas que van a escuchar y que van a testear lo que vas a hacer. O sea que empezar a ser referente pensando que ya vas a estar subido en un escenario de 20.000 personas, mal vamos. Todo es un camino. Y el primer camino y la primera piedra eres tú. Es que tú sepas que eres referente y que tú te creas tu propio referente. O sea, eso sin duda. A partir de ahí es crearte tu mensaje, es repetírtelo tantas veces como sea necesario para que no haya ningún atisbo de duda y hacerlo claro. Una vez que tú ya sabes que eres ese referente, vas a buscar a los 5 referentes con los que te quieres que con los que tú te imaginas, ¿no? Ujú.
Yo, por ponerme yo como ejemplo, y aunque no me guste ponerme yo, pero para que la gente lo entienda. El otro día me pusieron que mi libro está en comunicación efectiva junto a las personas que yo hace 2 años me marcaba como mis referentes. Fernando Miralles, Isra Bravo, Mónica Galán Bravo, y me ponen a mí. O sea, entre 5 estábamos 4 y yo. Esas 5 personas, yo ya les llevo trabajando desde hace mucho tiempo, porque tengo, como son mis referentes, les sigo, les comento, les trabajo, sé lo que hacen. Y siempre que hay una oportunidad de colaboración, también se la ofrezco. Y Mónica, tanto como que ha firmado el prólogo de mi libro, ¿vale? O sea que no hay que tener miedo, porque si seguimos pensando que ese bichito dice no vales nada, Claro, tampoco vas a tener los huevos, claro. diciéndolo claro, de irte a tu referente y decirle, oye, que quiero una entrevista tuya o que quiero hacer algo contigo. Si no, yo nunca hubiese entrevistado a la grandísima Vilma Núñez, si no me creo tan referente en lo que soy. Ujú, Porque para ir a por Vilma tendrás que sentirte referente, ¿no? así es. Pues todos podemos, porque si yo he podido, todos podemos, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes puntos que la gente no hace. Me creo referente, pero me quedo yo solo. Ujú, No me relaciono. No me relaciono con esas personas porque están muy por encima de mí. Pero ¿qué nos pensamos que somos si no somos más que personas? Y esas personas, por muy referente que sea, no deja de ser también persona que también escucha y que también si le emocionas, ¿por qué no te van a ayudar? ujú, ujú. ¿Vale? Ahora, Entonces, ¿tú dirías que acabemos con esos límites. hay diferencias entre construir autoridad y construir visibilidad por aquello de que no se Uh, confunda que autoridad es porque tengo 1 millón de seguidores o 2 millones de visualizaciones? ¿Hay diferencia entre esas dos cosas? Puedes tener 2 millones de visualizaciones y no tener nada de autoridad. La autoridad, tú la visibilidad sí la puedes crear, Ujú. la puedes trabajar. La autoridad te la van a dar. La autoridad se gana, Te otorga. Ujú, se otorga, se gana del otro. ¿Y ujú, cómo se gana? No se gana por tener 2 reels super virales, porque eso te hace visible. Y cuando van a por ti, es porque eres visible y por tanto le puedes sumar a dar visibilidad, pero no autoridad. Esa parte de influencer, el influencer al principio es solo visible. Los influencers buenos se convierten en autoridad porque saben hacerlo bien y por tanto se convierten en una autoridad, pero hay muchos influencers que solamente se les contrata por visibilidad, pero todavía no claro, tienen esa autoridad, totalmente, totalmente. ¿vale? ¿Cómo se consigue esa autoridad? Además de una best practice y constancia y experiencia, hay gente que tiene todo eso y tampoco tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no se exponen. Porque la autoridad también se gana gracias a la exposición. Y se gana a la exposición de lo que socialmente ofrece esa autoridad, que son los medios de comunicación Ujú, principalmente. Por eso, cuando yo trabajo la autoridad con mis clientes, yo lo trabajo en 360 de nuevo. Salimos en prensa escrita, les hago subirse a hacer una charla TEDx, les hago estar en entrevistas de radio, de televisión y de podcast. Y con ese compendio de estar en todos los lados, además de servirles como práctica, la gente les ve realmente como referentes, claro, porque están en todos los lugares. Porque no solamente te quedas en tu red social haciendo vídeos virales. así es. Y entonces ahí, en ese 360, es cuando se empieza a ganar y a recibir la autoridad del otro. Y no habría que esperar estar listo y saberlo todo para ser autoridad y empezar con la exposición, Alberto, Es que porque tomando un poco tu historia, digo, Alberto llegó a Empresas Autistas y el lugar donde está hoy porque empezó antes a construir autoridad. Y aunque te reinventaste una segunda vez, pues no comenzaste de cero, o sea, comenzaste de nuevo, pero no de cero porque ya tenías un recorrido porque donde, tenía donde la decías, estrategia.
Correcto, y decías, ok, esto me funcionó, esto no me funcionó, no voy a empezar en el mismo lugar de cuando fue la primera vez. Pero pienso en alguien que no sé, es que Alberto, hay tanta gente que sabe tanto y tiene tanto para aportar y ayudar a otros, si están en organizaciones, si están en empresas, en puestos directivos, en lugares operativos que tienen, han desarrollado un método, han desarrollado una manera de hacer las cosas que pueden ayudar a miles de personas, pero dicen, a mí nadie me va a ayudar porque, nadie me va a escuchar porque no me conocen. Yo conozco a la gente con la que hago la carne asada los fines de semana, pero qué recorrido hago. Además, yo no sé tanto como sabe fulano. Entonces, de allí viene mi pregunta. ¿Es posible comenzar a construir autoridad sin que lo sepas todo? O sea, tú sabes más que tú mismo hace 5 años. O sea, el Germán de hoy sabe más que el que estaba en el 2021. ¿Puedo empezar a ayudar a los que están en mi 2021? ¿Es una manera para arrancar? Es que en qué momento, es que el que no arranca nunca va a estar. Y siempre tienes que empezar. Yo no tengo nada que ver con el Alberto de hace 2 años ni con el Alberto de hace 5, no tengo nada que ver, pero desde el Mm, principio tuve claro que yo era ese referente porque tenía ese conocimiento. Entonces, esas personas que ya saben que son referentes, pero que no tienen quizás su gran bloqueo es que no tengo visibilidad, ¿vale? Pues trabajemos la visibilidad, claro, claro. no pasa nada. Y de nuevo, la autoridad, no tienes por qué tener 150.000 seguidores. Con tener 5 y 6.000 también te vale, ¿vale? Incluso 1.200, si es que no pasa nada. A veces nos ponemos también unos números cuando en realidad la autoridad, Sí, yo en TikTok tengo 3.000 seguidores, no pasa nada, ¿sabes? Y no por eso tengo menos autoridad o más autoridad que otros, porque la autoridad no la dicen los números, la autoridad normalmente la dice la actitud. Y cuando tienes esa actitud y tienes la estrategia y por supuesto sabes estar en el momento adecuado también, que eso es muy importante y eso es esa mentalidad de DIRCOM que les pongo en la cabeza a mis clientes, cuando ocurre algo y tiene que ver con tu sector, tú tienes que ser la persona que piensen para los medios para que te pregunten. Y eso hay que también saber trabajar, de acuerdo, ¿vale? de Y acuerdo. entonces ahí estás en el camino. O sea, si esperamos a que seamos perfectos, no vamos a empezar nunca. Eso es verdad. Y nunca, porque nunca vamos a llegar a Nunca, no, ser no. perfectos. Llegaremos, nos moriremos y adiós, y ya lo Eh, intentaremos en otro momento. en otro plano. Alberto, mira, descargué en tu cuenta de Instagram, tienes allí un procedimiento para descargar los 7 mandamientos para construir autoridad indiscutible. Compártenos un poco sobre cuáles son esos 7 mandamientos que creen creo que pueden ayudarnos como a meter en un pack ese core del que hablas para construir autoridad. ¿Y cuáles Pues crees tú digo, que son los que la mayoría de la gente subestima, ¿no? pues mira, el primero, el de que seas claro, ¿no? Cuando tienes tu historia, hay que ser clara y hacerla sencilla. Mucha gente se enrolla mucho con su historia, intenta dar muchos detalles y ahí se pierde. Entonces, hay que ser muy claro, muy conciso y tener muy clara cuál es tu historia y ese lobo del que hemos hablado. De esa forma te haces inolvidable. Por supuesto, conocer las personas que influyen respecto a tu mensaje. Esas personas a las que admiras o quizá las personas a las que odias también, ¿vale? Claro. Hay que conocer tanto a tus amigos como a tus enemigos. Luego, identificar esas oportunidades antes que nadie. En los momentos el apagón, ¿no? Del otro día. El Ujú. apagón para mí ha sido muy importante, rápido. Nada más que tuve la opción, hice una newsletter respecto a cómo el apagón a mí me ha afectado en mi comunicación. Porque si soy referente en esto, la gente querrá saber cómo ha pasado eso respecto a mi sector, Claro. ¿no? Entonces, eso tienes que estar en ese momento y, por supuesto, oportunidades que van a empezar a seguir saliendo en opciones de medios, etcétera. Luego, también algo que mucha gente no hace, estar informado de lo que te ocurre en el sector, Ujú. tener las alertas de las noticias para también ser el primero en poderlas comentar o en poder aportar valor cuando hay un problema. Eso no lo hace mucha gente, ¿vale? Y No, eso es un punto no muy sueles aprovechar, diferencial. sí, no sueles aprovechar la oportunidad, sino buscar la oportunidad para participar en ella, ¿no? Claro, o sea, cuando hablamos de oportunidades puede ser que surjan o puede ser que tú la busques. Claro. Y normalmente la gestión de lo que ocurre en tu sector
estás buscándola porque eres el primero en identificar dónde hay una tendencia, en identificar dónde hay un problema, identificar dónde hay un sentimiento y ponerle voz a ese sentimiento. Y eso se saca de las noticias y se saca de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, Ujú. ese sí que es un punto que normalmente la gente no hace. Subestima. Ujú. Sí, y subestiman mucho. Luego también, otro de los mandamientos que los tengo aquí es que tu voz moverá personas, ideas, escenarios. Y a eso me refiero a que lo que no se comunica no existe y por tanto lo tienes que llevar a todos los espacios. Pero el espacio principal es hacer un TEDx. No te digo marca TEDx, pero sí llevarlo a una charla inspiracional, que quizá haces solo para tus amigos, ¿vale? Pero esa charla inspiracional, si la grabas, si la muestras, eso te da un impacto de autoridad por 10, ¿vale? Porque, pero sobre todo para ti mismo, porque luego cuando la ves dices, me inspiro a mí mismo ya solo de hacerla, ¿vale? Entonces hacer charlas inspiracionales con tu contenido es esencial. Luego, por supuesto, estar en lo nuevo, identificar esas tendencias. Antes te hablaba de que las tendencias en respecto a las empresas y la neurodiversidad es una realidad. Ujú. Es estar continuamente formándote. Eso es esencial para poder ser un referente, porque los referentes son los que están en lo que viene y no en lo que pasó, Sí, de acuerdo. ¿vale? Y por último, no improvisar tu grandeza. Ese para mí es Me gustó esa. el gran desconocido, no improvisar. A mí mucha gente me dice, oh, qué bien hablas, qué bien improvisas. Y digo, no, ¿cuánto he aprendido a improvisar? O sea, Sí, cuanto más sé, mejor improviso. sí. Pero para eso yo me he escuchado 1000 veces mis charlas, veo dónde tengo las pequeñas muletillas, analizo mis gestos, todo. Y Porque, corriges, y revisas y y corriges, y corrijo, lo vuelves a hacer, claro, claro. todo lo que hago es para analizar y para corregir y para mejorar, ¿no? Y este tipo de palabra no ha conectado, voy a buscar otras la próxima vez, tengo 1000 opciones de seguir haciendo este tipo de entrevistas o lo que sea, vamos a ver dónde aquí me he enrollado mucho, o sea, yo me Ujú, escucho mis propias entrevistas. La mayoría de la gente, no, me dice una entrevista ni se la escuchan. ujú. Escúchate, porque si no, ¿cómo vas a aprender de ti? Sí. Si Es co- de quien tienes que aprender es de ti, no de los demás. es como cuando yo escucho el episodio de este podcast cuando se estrena y cuando me estoy escuchando digo, Germán, ¿por qué le diste tanta vuelta a la pregunta? Haz la pregunta. O, ¿qué te hizo Eso me pensar pasa que a mí también. es de las cosas con las Es que más como, lucho conmigo? a mí eso me pasa, Sí, yo también lo hago, ¿eh? De, joder, tenía que haber hecho esta pregunta mucho más rápido y me he sí, enrollado, bueno, ¿no? porque Pero, si no te escuchas, no te das cuenta. ¿cómo vas a aprender, no? Entonces, dejemos de improvisar, trabajemos la improvisación. No improvisemos la grandeza. Alberto, ¿dónde puede encontrarte quienes quieren aprender más de tu trabajo o trabajar contigo directamente? Alberto F. Parrón, así de fácil. Si ponen Alberto F. Parrón en Google van a salir todas mis redes sociales. Como web es empresasautistas.com, pero estoy creando una nueva web que sea Alberto F. Parrón también, en Ujú, el que también hablemos de autoridad indiscutible. Yo estoy en plena fase de transformación también, ¿vale? ok. Como todos. Porque Abraza la Sonrisa es mi programa de tele, radio y directos que cada vez se está haciendo más grande. En Abraza la Sonrisa verán mi forma de comunicar, pero si quieren aprender o colaborar conmigo en cómo hacer ellos su propia comunicación, es mejor directamente a través de Alberto F. Parrón. Alberto F. Parrón. ¿Y qué estás leyendo, viendo o escuchando que nos quieras recomendar de cualquier tema? Aquí se pueden expresar placeres culposos. Mira, estoy viendo, esto me pillas, ¿eh? Yo soy de leer bastante, pero últimamente no estoy leyendo. Mi Ok, cabeza está en fase REM ahora mismo. No me digas sí, por qué, pero no me pongo a leer y me duermo, no me ok, funciona. ok, Entonces estoy viendo tendencias. También me gusta mucho ver por qué la gente le gusta una serie y la ujú. analizo. Y estoy viendo Adolescencia de No Netflix. lo he visto. Uf, pues se me acaba de poner los pelos de gallina. Es cruda, pero
muy interesante desde el punto de vista de la comunicación. Hay un capítulo, el tercer capítulo, en el que hay una psicóloga haciéndole un análisis psicológico al niño, que es para hacer un estudio de verdad, el niño es un grandísimo actor, o sea, está súper bien trabajada a nivel actoral la película, porque es muy buena la serie, pero a nivel también de comunicación sería para hacer un máster, ¿eh? Porque cómo se gestiona el cuerpo, cómo hace preguntas abiertas, cerradas, cómo reacciona ante determinadas cosas, qué tipo de reacciones. Bueno, es que yo, como soy muy friki de la comunicación, me Claro. quedo en ese tipo de cosas, en ese tipo de detalles y estaba flipando, sinceramente, con ese capítulo. Creo que es el tercero del cuarto. Es ese momento, ya os digo, cuando algunos que lo hayáis visto, en el que hay una psicóloga haciéndole la entrevista al niño. Espectacular. Pues me vas a hacer ir a ella, porque sí me han hablado y he visto por ahí algunos reviews, pero creo que no me he atrevido a verla. Yo tengo 3 hijos Es que ya dejaron la adolescencia, pero creo que me puede calar hondo. Y por esos comentarios de que no, y mira, es fuerte, y yo, caramba. Entonces, pues creo que sí, voy a tener que armarme de valor y verla. Alberto, Yo, los míos están todavía con 8 y 10 años y estoy empezando en la adolescencia. Entonces, la verdad que la veo con bastante acojone. Pero bueno. está bien. Oye, Alberto, tú engrandeces la comunicación. Gracias por lo que haces, gracias por lo que aportas, gracias por tu libro y por tener la apertura y la generosidad para hablar sobre comunicación, contarnos esta experiencia y este viaje personal que estás haciendo ahora mismo y que eso aporte valor y ayude a quienes quieren ser mejores comunicadores a seguir creciendo. Muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias a vosotros por invitarme y siempre, todo lo que sea colaborar y compartir, aquí me tenéis. Muchísimas gracias. Espero que sigamos hablando pronto entonces. Un abrazo. Amigos, entren a la descripción de este episodio para que encuentren los enlaces que los van a conectar con Alberto Fernández y puedan seguir aprendiendo de su trabajo, puedan escribirles, porque lo que sucede muchas veces cuando somos oyentes o espectadores de un podcast o de una entrevista es que se nos ocurren preguntas y decimos, caramba, me hubiera gustado preguntarle tal cosa. Entonces, vayan a los enlaces que vamos a dejar aquí en la descripción de este episodio para que puedan escribirle directamente a Alberto. Y también en la descripción de este episodio van a conseguir el enlace para su libro Empresas Autistas. Si solo escuchaste este episodio en alguna de las plataformas de podcast, puedes verlo en YouTube. Y si nos estás viendo en YouTube, te recuerdo, estamos en todas las plataformas de podcast y allí podemos acompañarte en los lugares donde te gusta escuchar podcast, en el gimnasio, en la cocina, en el trabajo, cuando vas en el auto, etcétera. Así que puedes llevar este gran contenido a cualquier lugar. Comunicación Activa es una producción original de Kipus y es posible gracias a Manuel Galán en la producción, Wendy Saucedo en el concepto gráfico, Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y Alex Bernal en la edición y postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio.